El martes 5 de mayo del 2020, The Aspen Institute México llevó a cabo el segundo webinar Aspen MX, el futuro mundial de la energía y las perspectivas de México. Contando con un panel de primer nivel, integrado por Pedro As García, director de servicios de Hartree Partners LP, la doctora Lourdes Melgar Palacios, investigadora afiliada al MIT, el doctor Jesús Antonio del Río Portilla, director del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Por parte de The Aspen Institute México, se contó con la presencia de su presidente, Luis Gerardo del Valle, así como del director general ejecutivo, Enrique Berruga. Los expertos aportaron enriquecedoras visiones en el tema energético, partiendo desde sus propias experiencias y las distintas áreas que dominan, iniciando desde lo global hasta llegar a la perspectiva nacional. La doctora Melgar puntualizó en el consumo de hidrocarburos, la demanda de ellos y los impactos a nuestro planeta y en el país en lo social y lo económico. Pues la economía del mundo se ha frenado. Hay más de 40% de la población mundial que está encerrada en su casa. Las industrias prácticamente han parado y lo más importante en lo que se refiere a consumo energético, pues no hay consumo de turbocinas, los aviones prácticamente no están volando, ha disminuido increíblemente en más del 60% el consumo de gasolinas en algunas partes del mundo, como en Europa, en España llegó a ser cerca del 90% y evidentemente pues eso está teniendo un impacto muy fuerte en lo que es la demanda. Pero también creo que hay que tener en mente dos impactos que se están viendo a raíz del COVID. Uno es el impacto ambiental, con cuestiones donde se está viendo una disminución de emisiones de gas de efecto invernadero, una renovación a nivel de biodiversidad, pero también a nivel social, donde pues las personas estamos primero trabajando desde casa y creo que muchos estamos viendo que estamos trabajando mucho más que nunca, cambios en la manera de pensar cómo debemos de vivir la vida, y eso es algo que creo que va a impactar mucho lo que siga después. Sin duda ya se venía hablando mucho del cambio futuro en la forma en que trabajamos. Esto simplemente lo va a acelerar con todos los temas de digitalización. El doctor Del Río compartió su visión sobre el futuro de la energía renovable y los hidrocarburos, así como una posible transición energética. Por primera vez en la historia, estamos conscientes de las acciones que hacemos nosotros en nuestro entorno. Hace un siglo no sabíamos lo que iba a causar el petróleo. Hace un siglo no sabíamos si emitíamos gases de efecto invernadero y íbamos a producir un cambio climático. Hoy en día lo sabemos. Y precisamente como sabemos qué va a pasar si no paramos los hidrocarburos, si no paramos de utilizarlo, entonces tenemos que actuar en consecuencia. Sin embargo, la energía renovable, no necesitamos almacenarla, salvo la biogás. Todas las demás son relativamente desconectables. Bajamos el switch y no pasa nada. No nos tienen costo de almacenamiento. El petróleo sí nos está causando un costo de almacenamiento y eso es lo que hizo que bajaran los precios. Desde mi punto de vista, las renovables están ahí y depende de nosotros si las usamos o no. La variabilidad de las renovables, por eso les pongo el costo de las baterías. En el año 2010 andaban por más de $1,000 el kilowatt hora de almacenamiento en batería. Hoy en día está en $156 por kilowatt hora. Esto habla también de una flexibilización del uso de la energía. El petróleo lo hay en algunos lugares, no en todo el mundo, y hay que transportarlo. Las energías renovables, si las usamos bien, están en todos los lugares. Pedro As abordó, entre otras cosas, sobre la capacidad de almacenamiento energético en el mundo y las decisiones energéticas que pueden impactar a México. Hemos visto precios negativos de gas en Estados Unidos, en el Permian, producidos en asociación con crudo, en un momento en que no había suficiente capacidad de extracción de gas, no había suficientes líneas de transmisión y por lo tanto el gas se convertía en
cuello de botella para la producción de crudo. Entonces, pagarle a alguien para que se llevara el gas era algo razonable. En el precio del crudo lo hemos visto también, aunque un poco oculto. Lo hemos visto sobre todo en algunas zonas en donde el crudo se produce tierra adentro, como se dice en inglés, landlocked. No hay suficiente capacidad de extracción de la región. El producto se ve subpreciado y sobre todo en relación a sus costos, y se vende, digo, el precio no tiene que ser negativo, lo que es extraordinario es que se venda por abajo del costo, ¿no? Y puede haber toda una serie de razones. Una de las cosas que no he escuchado hasta ahora, y creo que no lo he escuchado porque es un poco difícil imaginárselo, pero es el impacto de una posible segunda ola de COVID. Si tenemos una segunda ola bastante violenta, pues entonces volveremos a un lockdown y tendremos un segundo impacto sobre la actividad económica y por lo tanto sobre la demanda de energía. Se habló sobre tendencias de hidrocarburos, el posible fin de la era del petróleo y el posible auge de las energías renovables que podría acelerarse por causas de la pandemia. Yo sí veo que empezamos a movernos en esa dirección. Antes incluso de que tuviéramos la crisis del COVID, ya las empresas petroleras habían iniciado un proceso de diversificación a convertirse en empresas de energía, las empresas, internacionales, no necesariamente las empresas estatales, pero incluso, por ejemplo, en el caso de Arabia Saudita, de Saudi Aramco, pues había una visión muy clara de monetizar los recursos petroleros para financiar también una transición energética, y estamos viendo un crecimiento importante de renovables y de energía nuclear en Medio Oriente, financiado justamente con los recursos petroleros. Entonces, yo creo que el final de la era del petróleo es algo que sabemos que se va a dar desde hace muchísimos años. La cuestión es que cuando tú ibas a un seminario o a alguna discusión que tenía que ver con el futuro de mediano y largo plazo, de largo plazo, estabas hablando de 2050 para adelante, ¿no? Era algo que iba a suceder dentro de 30, 40 años. Y dentro de 30 o 40 años, pues ninguno de los que estaba alrededor de la mesa iba a estar en el sector, iba a estar empleado en el sector, todos iban a estar o jubilados o muertos. Entonces, era un tema como irrelevante, ¿no? Era para ciertos académicos interesados en la especulación pura. Lo que ha sucedido con el final de la era del petróleo es que de repente se acercó, y cuando estamos hablando de peak demand, pues estamos hablando de 2030, 2035. Digo, 2030 es en lo inmediato, ¿no? Si estás pensando en un proyecto de exploración y producción, en un proyecto de refinación, en un proyecto de inversión en infraestructura de hidrocarburos, pues es algo ya muy, muy cercano. El webinar Aspen MX finalizó como se acostumbra, tomando preguntas del auditorio para responderlas abiertamente. Voy a tratar de aglutinarlas, si me permite el auditorio. Tenemos 3 preguntas que tienen que ver con la decisión del SENACE de suspender la autorización de proyectos eólicos y fotovoltaicos. Me parece que esta está casi con dedicatoria para Antonio. ¿Qué opinas, Antonio, de esta decisión? Bien, estamos regresando al pasado. O sea, no puede ser que en este país cerremos la puerta a las renovables, que es el futuro precisamente de la energía. O sea, no hay de otra. O sea, son las renovables. Podríamos alargar o no alargar la dependencia con los fósiles. Hoy en día no podemos evitarla, tenemos que movernos a transitar. Pero la solución de SENACE es totalmente inexplicable. O sea, no hay sustento que nos diga que
que es una buena solución. Lo que noto entre lo que han platicado los expositores, los panelistas, pues es que de alguna manera hay una visión distinta, no hay una visión homogénea en el mundo en cuanto a cuál debe de ser el desarrollo de la energía en adelante, y sobre todo... Es así como The Aspen Institute México confirma su compromiso por generar espacios de debate e intercambio de ideas sobre temas que importan a México y al mundo. Agradecemos la participación de los expertos, así como la presencia de la comunidad Aspen que nos acompañó. Los esperamos en el nuevo webinar Aspen MX.